Muy bien, hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos la bendición de iniciar el módulo 2. Y si estás en el módulo 2, porque de alguna manera evidentemente ya pasaste el módulo 1. El módulo 2 es un módulo muy hermoso, va a ser un módulo muy sabroso, muy rico, porque el módulo 2 tiene por título Nuestro tiempo devocional. Y vamos primero entendiendo qué significa el concepto devocional. Este módulo 2 contiene básicamente 4 lecciones, que son la oración, la palabra de Dios, el estudio a través del método inductivo y siguiendo en los pasos de Jesús. Pero antes de entrar a cada uno de los temas que conforman este módulo, yo quiero platicar contigo un poquito de lo que significa la palabra devocional. La palabra devocional se deriva o viene de devoción. La palabra devoción significa dedicación, el tiempo, el aspecto que nosotros le dedicamos, el interés, la naturaleza propia de dedicarnos de lleno a una actividad. Esto es muy importante porque a veces el tiempo devocional se ha un poquito malentendido, y al entenderlo nosotros más mal lo tomamos como si fuera una especie de carga, ¿sí? Aspectos, por ejemplo, como tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ir a la iglesia. Cuando nosotros le damos la perspectiva equivocada desde el punto de vista como una obligación o algo que nosotros tenemos que hacer, esto se vuelve realmente una carga que nosotros llevamos en nuestros hombros, y es una carga a veces muy difícil y pesada de llevar. El tiempo devocional, la vida devocional, básicamente se relaciona con esa esencia, con esa naturaleza que forma parte de nuestra vida normal, de nuestra vida cotidiana. Propiamente dicho, es un estilo de vida, es un estilo de vida ya dentro de la vida cristiana. Así como nosotros, por ejemplo, todos los días dentro de nuestras actividades normales y cotidianas, nos levantamos, nos aseamos, nos sentamos a desayunar, nos preparamos para ir al trabajo, a los hijos para llevarlos a la escuela, el resto del día hacemos nuestras actividades laborales, después comemos y una serie de actividades en un ritmo que ya se vuelve tan natural que en ocasiones se nos van las horas y a veces ni nos dimos cuenta qué tanto hicimos en esas horas. Eso forma parte de nuestra esencia, nuestra naturaleza cotidiana. Bueno, la vida devocional forma parte de esta esencia. Tomemos en cuenta, hermanos, que nuestro tiempo aquí es un tiempo finito, es un tiempo limitado, y que la mayor parte de la eternidad la vamos a pasar con Dios. Así que la vida devocional tiene que ver con esa esencia, con ese carácter, con esa naturaleza, con ese estilo de vida, con esa forma de vida que nosotros adquirimos, vivimos y practicamos voluntariamente porque ahora le pertenecemos a Dios. De tal manera que no es una imposición, no es una carga, no es algo que nosotros tengamos que hacer por obligación, simple y sencillamente la vivimos y la hacemos porque forma parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Ahora bien, dentro de estos puntos que tienen que ver con nuestra vida devocional, con nuestra práctica de devoción diaria, vamos a entrar a algunos de ellos. El primero que vamos a ver el día de hoy, que vamos a meditar en esta semana, que vamos a estar reflexionando. Acuérdate que el propósito de este curso de discipulado para discipuladores no es una predicación, hermano. Es algo donde les pedimos a ustedes que están tomando esta clase, que lo tomen más bien como una charla, que ustedes se sientan a gusto, que ustedes se sientan relajados, que ustedes se sientan desinhibidos, que ustedes se sientan como que están platicando con un amigo, con alguien muy íntimo. En este caso vamos a ver que es una plática básicamente con Dios. Y esta primera lección que tiene que ver con este módulo es la oración. Mucho se ha hablado de la oración. Hay muchos libros escritos dentro de las librerías cristianas a lo largo de los tiempos que tienen que ver con la oración. Hay muchas definiciones, hay muchas formas de interpretar la oración, hay muchas formas de entender la oración.
Pero sin duda alguna, nuestra referencia especial la tenemos nosotros en la Escritura, y la tenemos nosotros de quien verdaderamente nosotros podemos aprender a orar, que es el Señor Jesucristo. Básicamente en la Biblia hay 2 capítulos, 2 porciones donde se menciona y vemos al Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos a orar. Pero ¿por qué surge la necesidad de la oración? La oración en los discípulos surge en la necesidad de que ellos ven al Señor Jesucristo orando prácticamente en todas las etapas y todas las circunstancias de su vida, y lo ven de una manera tan, vamos a decirlo de una manera informal, tan rico, orando al Señor, tan sabroso, tan íntimamente platicando con el Padre Celestial, que ellos mismos se acercan al Señor Jesucristo y le piden que les enseñe a orar. Los modelos de oración que el Señor les enseñó, básicamente lo encontramos, son pasajes paralelos, pero con tiempos bíblicos diferentes. Uno de ellos, el Señor Jesucristo le está enseñando a la multitud en el Sermón del Monte, y ahí el Señor Jesucristo enseña cómo el pueblo puede tener esa relación íntima con Dios a través de la oración. Pero en otro pasaje de la Escritura que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, y ahí te voy a pedir que me acompañes, dice la Escritura, Lucas capítulo 11, dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Imagínense este discípulo, que no nos dice la Escritura quién es, era seguramente uno del grupo de los 12, vio al Señor Jesucristo en esa oración tan íntima, tan rica, tan sabrosa con el Padre Celestial, que se acerca y le piden al Señor: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Evidentemente, si Juan el Bautista enseñaba a los discípulos del propio Juan a orar, mucho más excelente es la oración del Señor Jesucristo. Y cuando este discípulo, probablemente a nombre de todos los discípulos, se acerca a hacerle esta petición al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo toma precisamente este momento para enseñar a sus discípulos a orar. Y el Señor les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es la oración? Vuelvo a reiterar, se han escrito tantas definiciones, se han escrito tantos aspectos acerca de la oración, pero vamos a entender la oración como un aspecto sencillo, como un aspecto cotidiano, como un aspecto que todos nosotros practicamos. La oración no es otra cosa más que la expresión de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a través de algo que nosotros expresamos. De hecho, nosotros prácticamente todos los días emitimos una gran cantidad de oraciones. Si hablamos nosotros lingüísticamente, básicamente nosotros todo el día estamos emitiendo oraciones, con los elementos que forman una oración: sujeto, verbo, predicado, el complemento, con adjetivos. Eso es básicamente una oración, es la expresión de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a través de una forma hablada o bien a través de una forma escrita. Eso es básicamente lo que es la oración. Así que tú y yo, desde que nacimos y aprendimos a hablar, aprendimos a emitir oraciones. Ahora bien, desde el punto de vista de nuestra vida espiritual, así como nosotros aprendimos a hablar
para interrelacionarnos con los demás, primeramente en casa, con papá, con mamá, con nuestros hermanos, y posteriormente cuando ya vamos saliendo poco a poco de casa a una vida pública, a una escuela, después a un trabajo, después una serie de actividades que tenemos ya como adultos, vamos nosotros aprendiendo a expresar y vamos desarrollando esta facultad de decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos. Y lo expresamos a alguien. Dentro de la vida espiritual, dentro de la vida devocional, la oración no es otra cosa más que la expresión de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia Dios. Nosotros, a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que vivimos, en nuestra vida cotidiana, espiritualmente hablando, aprendemos nosotros a cómo relacionarnos con Dios. La oración forma parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, en esa necesidad básica que tenemos nosotros de comunicarnos. Por lo tanto, dentro de nuestra vida cotidiana, espiritual, a la cual llamamos nosotros vida devocional, también tenemos nosotros esa necesidad de expresarle a Dios lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos. Surge una pregunta: ¿por qué debemos de orar? Cuando los discípulos vieron al Señor Jesús orar, lo vieron de una manera tan íntima con el Padre Celestial que en ellos inmediatamente surgió esa necesidad de pedirle al Señor Jesucristo que los enseñara a platicar con el Padre de la misma forma en la que el Señor le estaba platicando con el Padre Celestial. Los discípulos, podemos ver a lo largo de las Escrituras, sobre todo a lo largo de los Evangelios, le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Si vemos nosotros y leemos con detenimiento los Evangelios, no encontramos básicamente un registro donde ellos le pidieran al Señor Jesucristo que les enseñara a predicar, o que les enseñara a evangelizar, o que les enseñara a tener modelos de enseñanza o pasos específicos para enseñar a otros. Básicamente lo que le pidieron al Señor Jesucristo cuando lo vieron orar es: Señor, enséñanos a orar. Y es que la vida del Señor Jesucristo estaba íntimamente basada en una relación personal con el Padre Celestial todos los días, a todas horas y en todo lugar y en todo momento. Por ejemplo, nosotros encontramos al Señor Jesucristo cuando, después de haber sido bautizado, dice la Escritura que Él oraba, y orando se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo como paloma, y dice la Escritura que vino aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. El Señor, encontramos que después de su bautizo estaba en esa vida de práctica de oración. Antes de elegir a los discípulos, el Señor Jesucristo se retiró a un lugar aparte y estuvo orando toda la noche antes de elegir a los suyos. Cuando nosotros encontramos que en alguna ocasión el Señor Jesucristo le pidió a los discípulos que se adelantaran del otro lado del mar de Galilea en la barca, Él se quedó en un monte a orar, y después, a medianoche, el Señor Jesucristo, en una de las vigilias de la noche, los alcanzó. Podemos ver nosotros al Señor Jesucristo orar antes de realizar muchas veces un milagro, dar gracias a Dios después de haber realizado un milagro. Muchas veces las cosas que iba a hablar o iba a enseñar el Señor Jesucristo es porque Él ya había orado al Padre Celestial, y el Padre Celestial le había mostrado lo que tenía que decirle a los hombres. En la agonía del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní lo encontramos orando incesantemente al Padre que si fuera posible pasara de Él esa copa, y vino la voz divina, ¿sí?, de fortalecimiento a través de aquellos ángeles que acompañaron al Señor. En el mismo lugar de la cruz del Calvario, estando el Señor en el martirio en la cruz, el Señor Jesucristo oraba al Padre pidiendo, intercediendo
por todos aquellos que le habían llevado a la cruz. Encontramos al final, en la última oración precisamente que el Señor hizo, entregando al Padre Celestial su Espíritu. Toda la vida del Señor Jesucristo siempre estuvo basado en una oración. Pero no una oración, hermanos, demasiado estructurada, no una oración demasiado rígida. Me imagino yo al Señor Jesucristo en una oración tan íntima, tan rica, tan sabrosa, tan familiar con el Padre Celestial, que esto le llevó y le motivó precisamente a los discípulos a pedirles que oraran. Quiero hacer una aclaración. Muchas veces nosotros la oración la hemos estereotipado. Hemos hecho estereotipos de oración y muchas veces en estos estereotipos de oración lo que llega a suceder muchas veces es que se vuelven en oraciones monótonas, repetitivas, a veces en oraciones que no tienen profundidad, donde ya no expresamos sentimientos, simplemente lo hacemos en forma mecánica. Y muchas de estas oraciones, sobre todo nos ha pasado en estos últimos tiempos, se han vuelto oraciones donde simplemente parece ser un buzón de quejas o un buzón de peticiones hacia Dios. Y esto pasa y esto sucede porque no hemos quizás entendido a profundidad lo que la oración significa dentro de nuestra vida devocional. Básicamente, ¿qué es la oración, hermanos? La oración es un diálogo, una plática con Dios. ¿Y quién es Dios? Podemos nosotros preguntarnos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre Celestial? Y tenemos nosotros que entender algo muy importante, hermanos, dentro de nuestra vida espiritual. La oración, hermanos, está arraigada y cimentada, hermanos, en el entendimiento de que Dios es un ser personal. ¿Qué es un ser personal? Un ser personal es alguien que piensa, que siente y que tiene voluntad propia. Esta es una manera de entender a Dios, ¿sí? Dios es un ser que tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos la esencia de Dios, porque cuando nosotros estamos orando a Dios, estamos orando, estamos platicando, estamos relacionándonos con alguien que nos escucha, que nos entiende, que nos oye, que piensa, que siente y que tiene una voluntad designada para esa oración que nosotros hacemos. Viene a mi mente ese momento, por ejemplo, cuando los saduceos, ya prácticamente al término del ministerio del Señor Jesucristo, se acercaron insensatamente a preguntarle al Señor Jesucristo acerca de algo que ellos supusieron para tratar de hacer caer al Señor Jesucristo. Y le preguntaron lo siguiente: Señor, una mujer tuvo 7 maridos. En la eternidad, ¿de cuál de los 7 va a ser? Y el Señor les dijo de esta manera: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero el Señor Jesucristo les señaló algo muy importante, con lo cual los ubicó. Pero no habéis entendido, no conocéis que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y esta es una parte esencial que nosotros, hermanos, tenemos que comprender, que nosotros tenemos una relación íntima con un Dios vivo, que también nosotros somos seres vivos, que no estamos orando a un Dios muerto. Esta es la diferencia entre platicar, entre orar, entre tener una relación, entre tener un diálogo con un ser vivo, a lo que tienen aquellos que tienen ídolos. Aquellos que se dirigen a un objeto inanimado, a una pared, a una madera, que se dirigen a una figura tallada por el hombre que no ve, que no escucha. Dice precisamente uno de los salmos, y dice Isaías, que tienen que ser atados, que tienen que ser formados, que tienen que ser llevados, que no escuchan, no oyen, no entienden. Pero en el caso de nuestro Dios, Él no es así, hermanos. Cuando nosotros oramos, estamos teniendo esa relación íntima, ese intercambio de pensamientos, de sentimiento, de voluntad con alguien que nos escucha, que conoce lo que pensamos, lo que sentimos
lo que deseamos, lo que queremos expresar y que Él lo recibe. La oración, hermanos, es algo que estaba muy arraigado dentro del pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía un claro concepto de lo que significaba orar a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros una gran cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que tenían esa relación íntima con Dios a través de ese diálogo, porque quiero hacer aquí una aclaración. La oración no es un monólogo, nosotros lo hemos transformado en un monólogo. Un monólogo es aquel momento donde yo expreso una oración, pero nada más soy yo el que hablo. Cuando hablamos de diálogo, significa la interrelación entre dos seres vivos. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, pero también Dios nos responde. Y en ese momento la oración se convierte en un diálogo, no en un monólogo. Y vuelvo a reiterar, a lo largo de las Escrituras encontramos nosotros una gran cantidad de ejemplos. Por ejemplo, Adán en el huerto del Edén, paseándose con Dios, platicando con Dios. Encontramos, por ejemplo, nosotros a Abraham, aquel hombre que fue escogido por Dios, sacado de Ur de los Caldeos, en varios pasajes del libro de Génesis, teniendo esta plática íntima, esta plática a gusto, esta plática sabrosa que tenía él con Dios para expresarle sus miedos, sus dudas, sus inquietudes. Moisés muchas veces platicando con Dios en aquel monte Sinaí, en aquella zarza ardiendo, y después en otros eventos platicando con Dios. Tenemos hombres y mujeres, por ejemplo, encontramos nosotros a Ana, la madre del profeta Samuel, platicando con Dios con una necesidad que ella tenía. El rey David era un hombre que expresaba continuamente sus pensamientos y sus sentimientos en su voluntad, en su deseo para con Dios, ¿a través de qué? De oraciones. ¿Y dónde lo tenemos nosotros? Esto plasmado lo tenemos en una gran cantidad de salmos que David escribió. El día de aquella inauguración fastuosa del templo que construyó Salomón y el pueblo de Israel, en esa época de bonanza, encontramos a Salomón platicando con Dios y Dios respondiendo la oración. Años más tarde encontramos nosotros al pueblo de Israel en la cautividad, y un hombre allá en la cautividad, en un cuarto, en su cuarto, en esa soledad, en esa intimidad, abriendo sus ventanas y platicando con Dios, dirigiendo su rostro hacia Jerusalén. La oración no se trata de un concepto, hermanos. La oración se trata de una vida de relación íntima con Dios. Ya en el Nuevo Testamento encontramos nosotros a la iglesia, primeramente a los apóstoles, después la iglesia completa, que habían entendido este aspecto de tener esta relación íntima con Dios. ¿Te acuerdas en el huerto del Getsemaní que el Señor tomó a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan? Y que cuando el Señor estaba orando en su agonía, el Señor venía y los encontraba durmiendo y les decía el Señor: ¿no habéis podido velar conmigo, orar conmigo 1 hora? Y así los encontró en un par de ocasiones. Pero después de que el Señor ascendió, estando él sentado a la diestra del Padre y que envió al Espíritu Santo, encontramos que el Señor les da una instrucción: que esperen en el aposento alto. 120 personas aproximadamente reunidas durante 10 días orando a Dios para que descendiera el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento la vida de los discípulos y la vida de la iglesia cambió y era una vida de constante oración. La iglesia iba a enfrentar a partir de ese momento una gran persecución, pero también iba a enfrentar un gran crecimiento y una gran cantidad de necesidades en medio de la iglesia. Y la iglesia aprende que la oración no se trataba de un modelo, que la oración se trataba de esa relación íntima con Dios.
Tú que estás tomando este curso de discipulado para después discipular a otros, es importante que entendamos la esencia de la oración. La oración no es una imposición a través de un modelo y a través de un horario donde tú tengas que seleccionar como carga impositiva algo que tú tienes que hacer todos los días. La oración forma parte ahora, hermano, de tu vida misma, de tu esencia, de tu cotidianeidad, de esa plática íntima con Dios. Tú puedes orar al Señor estando en tu lugar íntimo, lo mismo que puedes platicar con Dios yendo en tu vehículo, lo mismo que puedes hacerlo en tu trabajo, lo mismo que puedes hacer antes de empezar una actividad, desde luego al tomar los alimentos, al levantarte, al acostarte. Esto forma parte muy importante de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar lo que decía yo en un principio. Nosotros somos seres eternos, que tenemos una vida eterna, que tendremos algún día esa bendición de poder ver a Dios cara a cara, de estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y en ese diálogo que tendremos en la presencia de Dios, alabando, adorando, glorificando a Dios, forma parte de la esencia misma de la vida que ahora tú y yo podemos empezar a vivir. ¿Cómo? A través de la oración. El Señor Jesucristo enfatizó claramente que la oración se trataba de una oración íntima con Dios y no de un modelo estructurado, prehecho, formado, que más que expresar sentimientos y pensamientos, más bien expresaba una especie de tipo, lo que nosotros ahora entendemos como robot, donde el Señor les está dando a entender que no se trata simplemente de hacer oraciones mecánicas con actitudes mecánicas que evidentemente no expresan ni reflejan lo que en el interior cada ser humano sentimos. Tú eres diferente, yo soy diferente, cada uno de los que conformamos ese grupo somos diferentes, con necesidades diferentes, pero con un Dios que todos tenemos en común, el Dios verdadero. Si vamos nosotros, por ejemplo, al modelo de oración que el Señor les enseñó en el Evangelio de Mateo a los discípulos, en este modelo de oración encontramos que el Señor les dijo: cuando oréis, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, vamos a de alguna manera a tomar esta palabra para entenderla un poquito en nuestro lenguaje coloquial. Mas tú, cuando platiques con Dios, mas tú, cuando tengas esa relación íntima con Dios, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, platica con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, platicando, teniendo esa relación íntima con Dios, no uses vanas repeticiones como lo hacen aquellos pueblos que no conocían a Dios, que piensan que por sus muchas palabras pueden ser oídos. Pero tampoco te hagas como aquellos hombres religiosos que cambiaban su forma y su actitud pensando que de esa manera tenían una relación con Dios. Fíjense bien, algunos aspectos importantes que podemos nosotros considerar acerca de la oración. La oración, entre otras cosas, sirve para pedir la guianza y la aprobación de Dios. Antes de tomar una acción, antes de tomar una decisión, en la iglesia, los líderes de la iglesia oraban a Dios pidiéndole dirección y sabiduría. ¿Te acuerdas al apóstol Pablo?
que queriendo ir a Asia vino el Espíritu Santo y le prohibió. Y luego queriendo ir a otro lugar, el Espíritu Santo le prohibió hasta que finalmente lo redirigió hacia Europa, donde tenía abierta una gran puerta para la predicación del Evangelio. Pero estaba basado y sustentado en una vida de oración y de relación con Dios. Ahora tú que estás en este curso de discipulado para discipuladores, forma parte de nuestro ADN, de nuestra vida cotidiana, el pedirle aprobación a Dios, guianza a Dios para todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Este mismo curso de discipulado para discipuladores, antes de abrirlo, nosotros le pedimos a Dios su guianza y aprobación para poderlo hacer. Era una necesidad que ya se veía venir dentro de la iglesia y que tú te acercaste posteriormente al pastor Roberto o a algunos de los pastores de la iglesia para poderte inscribir a este curso. Pero quiero yo sentir que antes de acercarte es porque tú platicaste con Dios pidiéndole a Él dirección para poderte inscribir para esto que Dios puso en tu corazón que tú vas a hacer. Desde ese punto de vista, entendemos nosotros que la oración siempre va a tener una respuesta. A veces la respuesta de Dios no precisamente tiene que ser en el sentido de otorgarnos siempre lo que lo estamos pidiendo a Dios en la forma en la que se lo estamos pidiendo. En ocasiones Dios guardará silencio. En ocasiones Dios postergará su respuesta porque Él así lo considera necesario. Pero hasta el mismo silencio de Dios es en muchas ocasiones una respuesta de Dios pidiéndote, como dice en el Salmo número 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sí? Algunos beneficios que nosotros podemos encontrar en la oración, por ejemplo, podemos encontrar que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Cuando nosotros llegamos a orar, hermanos, necesitamos entender que antes de hacerle nuestras peticiones al Señor, Él ya las conoce, hermano, desde antes, desde la eternidad, Él ya conoce nuestras peticiones. Sin embargo, Él se agrada de que nosotros nos acerquemos a Él con nuestros pensamientos, con nuestro sentimiento y con nuestra voluntad. Un aspecto importante de la oración es que esto confirma nuestra plena, completa y total dependencia a Dios. ¿Te acuerdas que hablábamos en el módulo anterior, en el aspecto, en la lección que tuvo que ver, que la lección 3, equipados para servir, y hablábamos nosotros de aquel cayado, de aquella vara que nos servía, de aquel bordón que nos servía para apoyarnos? La oración muestra y manifiesta precisamente una completa y total dependencia a Dios. La oración no es otra cosa más que una renuncia a nuestra suficiencia para depender completamente de la suficiencia de Dios. La oración es negarnos a nosotros mismos, es decir, no es lo que yo quiero, sino tu voluntad. Esto fue lo que el Señor le enseñó a sus discípulos y aquella multitud llorando, ¿sí? Digan al Padre, hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Otro aspecto importante es que Dios se agrada de que sus hijos, en este caso nosotros, seres vivos espiritualmente, nos acerquemos con esa confianza al Señor para platicar con Él. Él nos invita incesantemente, hermanos, a orar, a estar en plática con Dios. Hay, hermanos, en los evangelios por lo menos 19 ocasiones en los cuales nosotros encontramos al Señor Jesucristo orando. Y más de 25 veces en un registro corto encontramos nosotros la palabra orar y oración. Yo te voy a invitar a que en esta semana que vas a estar llevando esta lección, tú busques aquellos pasajes
donde encontramos nosotros al Señor Jesucristo orando. Búscalos a través de una concordancia, búscalos a través quizás de la ayuda de otro compañero tuyo en el discipulado. Pueden juntarse 2 o 3 de ustedes. A ver, tú busca en el Evangelio de Mateo cuántas veces el Señor Jesús oraba. Yo mientras busco en el Evangelio de Marco, otro compañero de este grupo que busque en el Evangelio de Lucas, otro que busque en el Evangelio de Juan, y después pueden juntar sus respuestas y tener un trabajo conjunto y decir, mira, aquí en este pasaje, aquí en este otro pasaje, encontramos al Señor Jesús orando. Imagínate, el Señor Jesucristo es Dios, y en su humanidad, siendo plena y totalmente hombre, humano, pero también siendo plena y totalmente divino, Él sentía no solamente esa necesidad, sino ese deleite de orar al Padre Celestial. Era tan grande el deleite que Él sentía, que por eso cuando sus discípulos lo vieron orando, también sintieron esa misma necesidad y ese anhelo de ese deleite, y por eso le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Imagínate si el Señor Jesucristo, siendo Dios, tuvo esa necesidad y también tuvo ese deleite, cuánto menos, hermanos, nosotros no lo necesitamos. Cuánto más también nosotros no dependemos de esto. Te voy a dar algunos tips importantes que tienen que ver con la oración. En primera instancia, aprende a platicar con Dios, aprende a expresarle a Dios lo que sientes, lo que piensas, de una manera íntima y personal. Ahí en tu casa, ahí en tu habitación, ahí en tu recámara, en tu coche, en el garage, en ese punto especial de tu casa, en un estudio, en un rincón incluso que a lo mejor tú separes para tener esos momentos de relación íntima con Dios. Te invito a que aprendas a desarrollar esa oración íntima con Dios. Otro aspecto importante es que tu oración, hermano, puede ser una oración intensa, una oración que sale verdaderamente del alma, que sale del corazón, que no uses vanas repeticiones, no ores todos los días lo mismo, con las mismas frases, con las mismas expresiones. La Biblia, este libro precioso que Dios nos ha dado, su palabra, está llena, hermano, de una gran cantidad de oraciones. Aprende a extraer de aquí muchas formas y modelos y expresiones que tú puedes hacer a Dios. Otro aspecto importante de la oración es que sea una oración sincera, una oración honesta. A veces pensamos que Dios es como si nos estuviéramos nosotros dirigiendo a una grande eminencia aquí en la tierra, como si fuéramos a postrarnos ante un rey humano, ante un presidente, a un primer ministro, y estamos ahí pensando cuáles son las mejores palabras que nosotros tenemos en nuestra mente. No, hermano, Dios no quiere eso. Dios es un ser personal que te ama, que te entiende, que te escuche. Y Él quiere que tú expreses lo que íntimamente tú sientes en tu corazón de manera honesta y decidida. Un aspecto importante de la oración, hermano, es que hagas de la misma una práctica cotidiana. Que no solamente ores a Dios, a ver, vamos a fijar un horario, vamos a fijar un lugar. No sé, todos los días voy a orar a Dios de 6 a 6:15 de la mañana en una habitación que designé en mi casa, y ese es mi cuarto de oración, y ese es mi momento íntimo con Dios, y ese es el momento que yo oro con Dios. No, hermano, aprendamos del Señor Jesús en el sentido de que vas caminando en la calle y podemos ir caminando y platicando con Dios. Ahora bien, hay un aspecto muy importante dentro de la oración. Decía yo hace un momento, nos hemos vuelto muchas veces un buzón de quejas y de peticiones.
Pero un aspecto que se nos ha borrado mucho, sobre todo en la iglesia contemporánea, es que hemos olvidado el adorar, el glorificar a Dios, el agradecerle a Dios cotidianamente por todas las cosas que Dios hace en nuestra vida y sobre todas las cosas reconociendo lo que Él es. Tú puedes ir por la calle, hermano, y puedes ir orando a Dios y puedes ir adorando a Dios. Puedes ir dándole al Señor toda la honra y toda la gloria, y esta es una forma de practicar tu oración también íntima con Dios, no precisamente en un lugar cerrado, sino en esa plática íntima con Dios. Yo te invito a que, por ejemplo, cuando vas en tu vehículo, puedes poner en ese momento cantos y alabanzas. Ya después habrá un módulo especial que tiene que ver con la adoración, y ahí se nos va a introducir mucho a esos aspectos y esas formas tan hermosas que nosotros podemos conocer de adoración a Dios. Pero tú puedes ir escuchando cantos y alabanzas, ir adorando, glorificando a Dios, dándole al Señor la honra y la gloria. La invitación, hermano, es que tú rompas con esos modelos, con esos estereotipos que muchas veces tanto daño nos han hecho en la iglesia para aprender a orar correctamente. A veces pensamos que la oración tiene que ser en un cuarto especial, en un lugar íntimo y en un horario determinado. O bien la oración la practicamos cuando vamos a tomar los alimentos, o bien la oración la practicamos nada más cuando venimos al templo y el pastor nos dice: a ver, hermanos, vamos a orar, ponte de pie o ahí en tu lugar, inclina tu rostro, y en ese momento oramos. Esos son los conceptos que tenemos nosotros de la oración. Pero hay tantas cosas, tantas formas, tantos modelos, tanto aspecto íntimo que puede salir de nuestra alma, de nuestro corazón. La postura, la posición. Tú puedes orar a Dios sentado, podemos platicar con Dios parado, pero uno de los aspectos que mucho hemos descuidado dentro de la iglesia es el postrarnos delante de Dios, y esto es bíblico, hermano. El doblar nuestras rodillas delante de Dios en reconocimiento al Señor. Esto es algo que hemos perdido mucho dentro de la iglesia. Con esto no te estoy diciendo que vengamos aquí a la iglesia y aquí delante de todos para que todos nos vean, vengas y doblas tus rodillas para que todos vean que oras a Dios con rodillas dobladas. Pero es algo que tú puedes practicar, hermano, dentro de la intimidad de tu hogar, dentro de la intimidad de tu vida, el humillarnos, el postrarnos delante de Dios. Hablar de la oración, hermanos, es un tema tan extenso, es un tema tan grande que, vuelvo a reiterarte, se ha escrito tanto de esto, hay tantos libros, pero sin duda el libro que nos habla y que nos enseña mejor de la oración es este libro. ¿Quieres aprender a orar? Fíjate en los diferentes modelos de oración que están en la palabra de Dios. Tanto las oraciones íntimas, tanto las oraciones privadas, como las oraciones comunitarias que hacía el pueblo de Israel y que practicaba la iglesia. ¿Quieres aprender a orar? Sumérgete en las páginas y en las oraciones de aquellos hombres de Dios que se dirigían de manera natural en medio de sus problemas, en medio de sus necesidades, pero también con gratitud a Dios en medio de sus angustias, en medio de sus victorias que ellos obtenían, en medio de sus batallas, con oraciones de gratitud delante de Dios. Y sobre todas las cosas, vuelvo a invitarte para que tú hagas junto con tus compañeros esta tarea. Busca esos momentos de oración íntima del Señor Jesucristo y aprendamos de Él. No solamente el Padre Nuestro es el único modelo de oración que tenemos del Señor. Tenemos Juan capítulo 17, tenemos otras oraciones muy breves que el Señor Jesucristo hizo, por ejemplo, cuando dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los más pequeños, porque así te ha placido, Padre Celestial.
Encontramos al Señor Jesucristo públicamente dándole la honra y la gloria al Padre Celestial por todo aquello que Él estaba realizando en su ministerio y que había recibido del Padre Celestial. Hay tantos modelos y momentos de oración en las Escrituras del Señor Jesucristo que yo te invito, hermano, a que los busques, te deleites, aprendamos de ellos y juntos podamos practicar este modelo de oración. Te reitero, la oración es la expresión del pensamiento y del alma hacia Dios. Desarrolla este pensamiento y esta expresión de manera libre. Rompe con las cadenas, con los lazos, con los estereotipos de oraciones que aprendimos, y aprende a tener esa vida íntima, esa vida de devoción con Dios de una manera natural, porque, hermano, Dios está presente con nosotros porque así lo prometió Él, estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que en este momento tú y yo también le podemos decir: Padre nuestro, te damos gracias. Gracias porque nos has dejado a través de tantos y tantos ejemplos en las Escrituras, y sobre todo a través de ti, Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto, el ejemplo completo, el ejemplo divino de cómo podemos orar a ti, Padre Celestial. Hoy nos acercamos a ti con humildad para pedirte que nos ayudes, Señor, a romper todo lazo que nos tiene atado, todas aquellas cadenas que nos han tenido atadas por tanto tiempo, y que podamos hacer de nuestra oración cotidiana una vida completa y total de adoración a ti, de dependencia completa a ti, de conocimiento completo a ti, y sobre todas las cosas, aprender a dejar que no solamente seamos nosotros los que hablemos, sino que nuestras oraciones tengan en ti una respuesta a través de tu palabra. Te damos, Señor, a ti todas las gracias, toda la honra y toda la gloria por lo que tú has hecho con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús.